Entrevistas edificantes, reflexiones que nos llevan a Dios, música que nos eleva a alabar y adorar a nuestro Señor. Yo soy Julio Sánchez y esto es Que Corra la Palabra. Ven, Espíritu Santo, aplaca todo lo que da vueltas dentro de mí y enséñame a detenerme. No dejes que viva las cosas superficialmente, con esa prisa que me hace daño, con esa inquietud que no me permite disfrutar de lo que me regalas. Mira a esa fiebre interior que a veces me atormenta. Calma, serena, aplaca esa carrera loca que hay dentro de mí. Ven, Espíritu Santo, enséñame a valorar el misterio de cada cosa y de cada ser humano, para que les dedique el tiempo y la atención que se merecen, para que pueda aprender el mensaje profundo de todo lo que me toque vivir. Ven, Espíritu Santo, a derramar tu dulce calma en todo mi ser. Alimenta mi paciencia, mi entendimiento, mis ganas de vivir, para que todo lo que tú me regales y me des en este día sirva para alabar y bendecir a nuestro Dios en todo momento. Gracias, Espíritu Santo, dulce consuelo que llega a mi vida en este día. Abre mis ojos y mi corazón para que pueda entender tu palabra y vivir de acuerdo a ella. Amén. Una mujer tan bella, llena de bendición, de corazón perfecto que a Dios enamoró. Coronada de estrellas, cubierta por el sol, es luz en las tinieblas y nos llena de amor. Me enamoró, su ejemplo y humildad me enamoró, su ejemplo y humildad. Ella es intercesora, es buena conexión y puedo yo hablarle, todo lo lleva a Dios. Me enamoró, su ejemplo, su humildad me enamoró, su fe y su valentía me enseñaron que es más fácil si me lleva de su mano. Ella es tan bella, llena de gracia, fiel mujer, ella es hermosa. Mayor ejemplo para mi hija y para mi esposa. Ella es divina y mi alma se goza. Y ella es tan bella, y como si toda la historia cambiaría. Su amor de madre es el que siempre nos arropa. Ella es divina y mi alma se goza. Siempre ella estuvo atenta a la voz del Señor, ejemplo de obediencia y de verdadero amor. Me enamoró, su ejemplo y humildad me enamoró, su fe y su valentía me enseñaron que es más fácil si me lleva de su mano. Ella es tan bella, llena de gracia, fiel mujer, ella es hermosa. Mayor ejemplo para mi hija y para mi esposa. Ella es divina y mi alma se goza. Ella es tan bella, y como si toda la historia cambiaría. Su amor de madre es el que siempre nos arropa. Ella es divina y mi alma se goza. Y nos unimos a su canto, el que nos llena de alegría. Y con los ángeles cantamos Santo, Santo, así también cantó María. Y nos unimos a su canto,
aquel que nos llena de alegría. Y con los ángeles cantamos Santo, Santo, así también cantó María. Y ella es tan bella, llena de gracia, fiel mujer, ella es hermosa. Mayor ejemplo va mi hija y va mi esposa. Ella es divina y mi alma se goza. Y ella es tan bella, y como un sí toda la historia cambiaría. Su amor de madre es el que siempre nos arropa. Ella es divina y mi alma se goza. Hey Sánchez, yo me enamoré. ¿Y tú? Con todo el corazón. ¿Qué tal tú, Alex? Yo también me enamoré. No hay otro nombre igual, con el poder y la autoridad de Jesús, de Jesús.
Hola y bienvenidos mis queridos hermanos. Hoy día martes 15 del mes de septiembre estamos compartiendo con ustedes otro programa de este podcast que se llama Que corra la palabra. Yo soy Julio Sánchez y es una alegría grande estar con ustedes compartiendo en este día martes. Como acostumbramos, todos los martes a las 9 de la mañana tenemos un nuevo episodio de este programa y realmente es una alegría grande poderla hacer, poder compartir, poder estar con ustedes a través de este micrófono, a través de las redes sociales, a través de los diferentes medios en los cuales nosotros presentamos este programa. Y bueno, nosotros estamos en este tiempo haciendo un seminario que se llama el Seminario de la Biblia y la Misa, en el cual estamos utilizando mucho la palabra de Dios para explicar de una forma bíblica lo que es la Santa Misa. Así que recuerden que esto es una sesión de 6 temas consecutivos. Sería interesante que todos ustedes pudieran escuchar desde el primer tema. Hoy día es el cuarto tema que vamos a estar presentando este seminario de la Biblia y la Misa. Así que y bueno, hoy día martes estamos otra vez con este cuarto tema de este seminario, que el tema que vamos a estar compartiendo es esta lectura que acaban de oír se ha cumplido hoy. Esta lectura que acaban de oír se ha cumplido hoy y estaremos compartiendo con ustedes en unos instantes lo que nuestro hermano Arturo Laínez preparó para nosotros para este tema. Así que es un tema consecutivo de estos 6 temas que tenemos preparados para este seminario, la Biblia y la Misa. Vamos a empezar pidiéndole a nuestro Dios en este día que nos bendiga, que su amor se derrame en nosotros, que su misericordia se derrame en este pueblo, que implora y pide que todo lo que nosotros necesitamos en este momento se cumpla dado de la mano a nuestro Dios. Te pedimos, Señor Jesús, que tú nos abraces y nos unjas en este día de una forma muy especial para poder nosotros recibir tu palabra y poder transmitir tu palabra, para que nosotros podamos compenetrarnos con todas las personas que están escuchándonos allá afuera. Te pedimos, Señor, que todo lo que digamos en este día te agrade, que sirva para beneficio de nuestra comunidad, para que alimente en muchos casos nuestro conocimiento de la Iglesia, nuestro conocimiento de la Biblia, nuestro conocimiento de la Santa Eucaristía. También te pedimos, Señor, que cubres nuestras necesidades, que cubras nuestros momentos de caída, para que nosotros podamos levantarnos agarrados de tu mano y seguir con fuerza trabajando en este ministerio. Mi Dios, tú que eres el que todo lo puedes y que agarrados de tu mano todo es posible, en este día te pedimos por aquellos que están sufriendo, que están pasando necesidades de enfermedad, que están pasando necesidades económicas, que quizás están pasando problemas legales, etcétera. Mi Dios, tú conoces el dolor de tu pueblo y en tus manos depositamos todo el sufrimiento de todos aquellos que estén pasando momentos difíciles. Permite, mi Dios, que lo que este programa tiene preparado para todas las personas que están escuchándonos sirva de aliento, sirva de esperanza, sirva de testimonio, dejarles saber de que a pesar de los problemas que existen, nosotros seguimos caminando y debemos seguir caminando agarrados de tu mano, mi Dios. Porque tú, en el momento que tú decidas, todo eso será limpio, será creado nuevo, porque tú eres el Rey de la creación y por lo tanto podemos nosotros aferrarnos a tus promesas, que contigo estaremos siempre porque tú no nos vas a dejar. Te pedimos, mi Dios, en especial que bendigas a nuestras familias, a nuestras esposas, esposos, hijas, hijos, que tu bendición se derrame sobre ellos y para que ninguno de ellos se pierda, mi Dios. Te lo pedimos a ti, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Así es, mis hermanos, pidiéndole a Dios a diario, dándole gracias por todo lo que recibimos, aunque muchas veces no lo hacemos. Simplemente dejamos de decir gracias, pero sí somos buenos para pedir. Así que pidámosle, pero también agradezcamos por todas las maravillas que recibimos en nuestras vidas día a día. Una vez más, dándole las gracias a todos los hermanos que han venido compartiendo ya con nosotros en los anteriores programas.
porque en realidad es un sacrificio hacer estas prédicas, preparar estos temas, preparar todas las lecciones. Y bueno, es algo que lo hacemos por amor a Dios y les pedimos que oren por cada uno de nosotros, por todas las personas que están trabajando aquí en este podcast que corra la palabra, para que toda bendición se derrame en ellos, toda sabiduría se derrame en ellos, de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios. También te damos gracias a ti, hermano, que nos escuchas, porque sin ti este programa no tendría sentido, porque tú eres el que está recibiendo la palabra de Dios, recibiendo las enseñanzas que nosotros transmitimos a través de este programa, y tiene la paciencia de martes a martes a esperar por el programa y también de transmitirlo o compartirlo con otras personas. En eso confiamos y en eso creemos que estás haciendo. Y si no lo estás haciendo hasta este momento, por favor, hazlo. Es fácil. Tan fácil como mandar una foto por Facebook o por donde sea. Así que compártelo con tus hermanos, con tus amigos, con aquellos familiares, personas con las cuales tú tienes la oportunidad de convivir o relacionarte. Y te lo agradecemos de verdad. Dios te lo agradece porque esta es una obra de Dios. Bueno, unos instantes más vamos a regresar con el tema número 4 de este seminario. Esta lectura que acaban de oír se ha cumplido hoy. Y es nuestro hermano Arturo Laínez que estará compartiendo con nosotros. Vamos a poner un poco de música y regresamos en unos instantes. Que Dios los bendiga. Estoy cansado de una y otra vez intentar hacer las cosas bien. Entre tantas distracciones, solo quiero agradar tu corazón. He malgastado demasiado tiempo en cosas que no son de tu agrado, y tantas veces me has perdonado y aún así esperas por mí, y aún así esperas por mí. Aún así esperas por mí. Tu voluntad es todo lo que quiero hacer. Tu voluntad, agradarte, Señor. Tu voluntad hasta alcanzar la santidad es todo lo que anhelo hacer. Quiero permanecer viviendo en tu voluntad, viviendo en tu voluntad. A veces no hago el bien que quiero y vigilante esperas mi regreso. Nunca te cansas de perdonarme 70 veces 7 hasta alcanzarme. Y aún así esperas por mí. Aún así esperas por mí. Tu voluntad es todo lo que quiero hacer. Tu voluntad, agradarte, Señor. Tu voluntad
así me llamas y aún así me esperas y aún así me amas y aún así me llamas y aún así me esperas y aún así me amas y aún así me llamas y aún así me esperas y aún así me amas y aún así me llamas y aún así me esperas y aún así me amas y aún así me amas por tu voluntad es todo lo que quiero hacer tu voluntad agradarte Señor hasta alcanzar la santidad es todo lo que anhelo hacer quiero permanecer viviendo en tu voluntad viviendo en tu voluntad y aún así me llamas y aún así me esperas y aún así me amas y aún así me llamas y aún así me esperas y aún así me amas. Si tú lo quieres, Señor, puedes sanarme, porque tú tienes el poder para sanarme. Si tú lo quieres, Señor, puedes sanarme, porque tú tienes el poder para sanarme. Ven con tu sangre preciosa, Señor, ven a sanar mi corazón. Te necesito, mi Señor. Ven con tu sangre preciosa, Señor, ven a sanar mi corazón. Te necesito, mi Señor. Si tú lo quieres, Señor, puedes sanarme, porque tú tienes el poder
preciosa, Señor. Ven, Señor. Ven a sanar mi corazón. Te necesito, te necesito, mi Señor, mi Señor, mi Señor, mi Señor. Y bueno, ya estamos de regreso, mis queridos hermanos, con ustedes para continuar con el programa. Y antes de pasar al tema que nuestro hermano Arturo Laínez ha preparado para nosotros, quiero leer el Salmo 15, que nos dice lo siguiente: Señor, ¿quién habitará en tu santa montaña? El que procede rectamente y practica la justicia, el que dice la verdad de corazón y no calumnia con su lengua, el que no hace mal a su prójimo ni agravia a su vecino, el que no estima a quien Dios reprueba, y honra a los que temen al Señor, el que no se retracta de lo que juró, aunque salga perjudicado, el que no presta su dinero a usura, ni acepta soborno contra el inocente, el que procede así, nunca vacilará. Amén. Un hermoso salmo que lo había estado viendo el otro día y me gustó lo que decía por el hecho de que en estos momentos en los cuales nosotros sufrimos tanta necesidad, tanto desespero, tantos problemas, es el momento en realidad de ver las cosas positivas de la gente y no ver las cosas negativas de la gente, porque somos muy fáciles de ver lo negativo para criticar y para hacer juzgamientos que quizás no nos pertenecen, cuando en realidad deberíamos ver lo positivo, que probablemente, en la mayoría de los casos, es mucho más grande que las cosas negativas en todos los seres humanos. Hermanos, somos todos hijos de Dios, creación de Dios, hechos a su imagen y semejanza. Tratemos de ver esa semejanza a Dios en cada uno de nuestros hermanos, para que nosotros podamos vivir realmente en un pueblo, en un mundo lleno del amor de Dios y no de lo que estamos viviendo en este momento. Que inclusive personas que se llaman católicos acusan y insultan y ponen comentarios negativos a otras personas porque simplemente no piensan como ellos en su forma de ver políticamente. Que la política sea algo completamente diferente a lo que es realmente ser hijos e hijas de Dios, para entregarnos y amarnos unos a los otros sin ver lo negativo totalmente, sino ver lo positivo, que es mucho más grande de lo negativo de los seres humanos. Seamos positivos, hermanos. Seamos unificadores. Seamos multiplicadores, no divisorios, no desunir a la gente, al contrario, unirnos unos con otros. Amén. Eso quería compartir con ustedes, mis queridos hermanos, este pedacito, nada más. Y bueno, ahora sí, sin más espera, sin más preámbulo, voy a compartir con ustedes el cuarto tema de este seminario, la Biblia y la Misa, y que es nuestro hermano Arturo Laínez, que nos presenta esta lectura que acaban de oír, se ha cumplido hoy. Que Dios los bendiga. Hermanos, tengan todos y cada uno de ustedes un buen día del Señor. Es un día maravilloso, un día en el que el Señor nos ha regalado su sol, su luna, las estrellas, todo lo que contiene el universo, de acuerdo a donde tú te encuentres y en qué momento te encuentres. Recibe la bendición del Señor, que este día quiere entrar a tu hogar, quiere entrar a tu familia, quiere entrar a tu trabajo, pero principalmente quiere entrar a tu corazón a través de este bello y lindo seminario que este programa que corre la palabra está impartiendo. Ya es el cuarto tema y vamos a entrar pues en lo que es un tema muy maravilloso en el seminario que se llama La Biblia y la Misa. El cuarto tema corresponde a lo que es
hablar sobre esta lectura que acaban de oír se ha cumplido hoy. Y esto pues está basado en San Lucas 4:21. Esto pues lo podemos buscar y es cuando Jesús entra a la sinagoga, toma el rollo del libro de Isaías y lo lee. Ya ustedes detenidamente pues pueden leer todo el versículo. Repitiendo, está basada en San Lucas 4:21. Este tema pues tiene como objetivos entender la Escritura como la palabra viva de Dios, entender el lugar de la Escritura en el centro de la liturgia, ver la Escritura como un encuentro con Cristo, la palabra viva de Dios, ver cómo la liturgia de la palabra nos prepara para la liturgia de la Eucaristía. Y pues como en todo tema se nos acompaña con citas bíblicas que son lo bueno, porque vamos a hablar de Cristo, vamos a hablar de la palabra. Y son muchas las citas bíblicas de este tema, por eso prefiero dártelas al principio para que tú puedas tomar notas si es posible y las revises, ya que leerlas todas durante el tema va a ser un poco difícil. Sabemos que el tiempo en estos medios de comunicación es bastante corto, no podemos extenderlos mucho y te voy a leer las citas bíblicas para que pues tú tomes nota. Y vamos a tomar la San Juan capítulo 1, versículo del 1 al 18, Éxodo 24, versículo 4 al 8, Nehemías todo el capítulo 8, San Lucas 24 del versículo 18 al versículo 35, Primera de Pedro capítulo 1 versículos 17 al 21 y también tocaremos Segunda de Timoteo capítulo 3 versículos 4 al 17. Vamos a trabajar de la siguiente manera este tema. Lo vamos a hacer en 4 capítulos. Y cada capítulo lógicamente tiene sus subcapítulos, que vamos a hablar principalmente del capítulo 1, que es la comunión con la palabra de Dios. El capítulo 2, inspiradas por Dios. En el capítulo 3 vamos a hablar la palabra en la liturgia de Israel. Y el capítulo 4, que ya sería el último, la palabra en la liturgia de la iglesia. Bueno, mis hermanos, mi nombre es Arturo Laínez. Es un gusto para mí poder estar compartiendo con ustedes este tema. Es de gran alegría poder decirle sí al Señor cada vez pues que Él nos hace el llamado a prepararnos para dar pues lo mejor que Él nos da, que es su palabra. Y nosotros queremos entrar a través de este programa a todos los rincones del mundo, que no hayan barreras, que no hayan fronteras, para poderle dar vida a la palabra de Cristo y enriquecernos cada vez más con el Evangelio, enriquecer nuestras familias. Así es de que te pido que por favor pues nos pongamos en la presencia del Santo Espíritu de Dios para que sea Él el que nos inspire, que sea Él el que nos mantenga atentos a escuchar la palabra de Dios, ya que si nosotros abrimos el corazón, Él entrará y se quedará con nosotros para cenar cada día. No solo cenar, Él quiere compartir cada tiempo con nosotros. Así es de que lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, mis hermanos, vamos a comenzar, como ya les dije, con el capítulo 1, que es comunión con la palabra de Dios. Jesucristo está verdaderamente presente con nosotros en la Eucaristía, pero también está verdaderamente presente con nosotros en la palabra de Dios. Ya les decía de que podemos acompañar la lectura en San Juan 1:1. A través de esta lectura de la Sagrada Escritura en la liturgia de la palabra, en verdad la liturgia de la palabra es comunión con la palabra de Dios. Así como la liturgia de la Eucaristía nos da también una comunión con el cuerpo y sangre de Cristo. Así como Cristo viene a nosotros bajo la forma de pan y vino, Él viene también a nosotros en la palabra proclamada de la Sagrada Escritura. En la liturgia de la palabra escuchamos la historia de nuestra salvación. Todos los grandes eventos de la historia de salvación son contados y explicados a nosotros. Y en la liturgia de la Escritura también encontramos
La liturgia de la Eucaristía, por medio de nuestra comunión con Cristo en el pan y vino, nos unimos a esa historia de salvación. Nuestras historias personales se vuelven parte de su historia. La historia de la salvación del mundo que llega a su momento culminante en su muerte y resurrección, el que nos pide recordar en cada misa. Entonces, mis hermanos, en esta parte que acabamos de tocar, pues también podemos explicar lo siguiente que nos quiere decir en el Concilio Vaticano II. Nos dice: la palabra de Dios y la celebración de la penitencia están íntimamente unidos a la Santa Eucaristía, misterio central que contiene todo el bien espiritual de la Iglesia, es decir, Cristo mismo, nuestra Pascua. Es Cristo el que vino a celebrar con nosotros y se quedó para celebrar cada vez esa Pascua con nosotros cuando estamos en la Eucaristía, celebrando la palabra y pues también nosotros alimentándonos de su cuerpo y su vino. Jesús ha querido donarse por completo a nosotros en la Santa Misa, no solo en la Santa Hostia, en donde está, se nos entrega en cuerpo, alma y divinidad, sino también ha querido que lo recibamos en su palabra, que es viva, permanece siempre vigente. Al ir escuchando su palabra nos identificamos con los pasajes bíblicos que se van leyendo, pero también nos comprometemos a hacerla nuestra y vivirla. Entonces, mis hermanos, esto es lo que podemos hablar de este capítulo, y también en este capítulo pues encontramos una palabra que es clave para nosotros, es fundamental, y se llama también la palabra camino. En nuestra celebración de la liturgia de la palabra, antes de la liturgia de la Eucaristía, estamos no solamente cumpliendo un mandato bíblico de Cristo, sino también siguiendo su ejemplo. Recuerda la historia del camino a Emaús en San Lucas. Esto nos relata San Lucas 24, del 18 al 35, donde dos de los discípulos de Jesús, caminando de Jerusalén al pueblo de Emaús, encuentran a Jesús, pero no lo reconocieron por la tristeza y confusión que sienten por la muerte de él. Mientras caminan, Cristo les interpreta la Escritura, mostrándoles cómo Moisés y los profetas predijeron que todas estas cosas tenían que pasarle a él. Al llegar a Emaús, comparten una comida, pero no es solo una comida ordinaria. Recuerden la escena cuidadosamente. Nótese que San Lucas muy deliberadamente usa las mismas palabras que usó en su narración de la última cena, en la mesa con Jesús. Tomó el pan, dio gracias, partió y se los dio. Lucas 22, 14, 20. Como dijimos en la primera lección, San Lucas está dando un retrato de la Eucaristía, la primera celebrada después de la resurrección. Pongan atención en los dos aspectos de la acción: proclamar la palabra de Dios y partir el pan. Esto lo tenemos que reconocer, es el esquema de la misa. Primero, los seguidores de Cristo escuchan la palabra de Dios, interpretada a la luz del Evangelio. Lucas 24, 27. ¿Qué nos quiere decir esta parte, hermanos? Así como Jesús en aquella primera misa, desde su resurrección, incluyó la liturgia de la palabra, de la misma manera, la Iglesia como madre y maestra quiere instruirnos con un banquete completo, en donde, al igual que aquellos discípulos, podamos recorrer todas las Escrituras. ¿Para qué andar? Para que nuestro corazón, mis hermanos, pueda arder de ese gozo, para que nuestro corazón quede impregnado de la presencia de Cristo mismo, para que nuestro corazón quede ardiendo y latiendo por el amor de los amores. Eso es en sí, mis hermanos, esto de caminar con Jesús, ir en el camino como estos discípulos lo hicieron y al final ardieron sus corazones. Vamos también, mis hermanos, a hablar del capítulo 2, del que ya les había hablado al principio, que también son inspiradas por Dios. ¿Qué es esto de inspirado? O sea, mis hermanos, Dios lo revela
a personas para que podamos nosotros entender, comprender y amar la palabra de Dios, sobre todo en la Eucaristía. Por eso después, mis hermanos, de leer el Evangelio, el sacerdote besa el libro y antes de escucharlo, trazamos el signo de la cruz en la frente, los labios y sobre nuestros corazones, dándole gracias y gloria al Señor por estar con nosotros. Estos no son gestos o ritos sin sentido. Hacemos estas cosas por una razón crucial, porque estamos recibiendo la Escritura como los primeros cristianos la recibieron, no como palabra de hombre, sino cual es en verdad como palabra de Dios. Primera de Tesalonicenses 2:13 es el objeto central de la liturgia de la palabra y lo tratamos con el respeto que se debe a la palabra de Dios. Lo que entendemos por Antiguo Testamento, Jesús y sus discípulos, como todos los buenos israelitas de su tiempo, entendieron que estos libros o escritos eran muy especiales. La Escritura eran los oráculos de Dios. Romanos 3:2. No en el sentido de predecir el futuro, sino como mensaje de Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios, escribe San Pablo. Segunda de Timoteo 3:16. La palabra griega que traducimos inspirada literalmente quiere decir insuflada de Dios. Y esto nos ayuda a pensar en lo que es la inspiración divina de la Escritura. Cómo Dios moldeó a Adán del polvo del suelo e insufló el aliento de su vida en él. Esto lo encontramos en Génesis 2:7 y cómo el Espíritu Santo cubrió a la Virgen María con su sombra. Esto también lo podemos encontrar en San Lucas 1:35, así como insufla su espíritu en las palabras de la Escritura, llenándolos con sentido divino y poder que da la vida. Entonces, mis hermanos, de esta parte podemos también nosotros explicar lo siguiente. Efectivamente, mis hermanos, hay de libros a libros, pero solo uno es merecedor del título, Palabra de Dios. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es tan grande la referencia o reverencia que la Iglesia le tiene a la Biblia, que se dio a la tarea de recopilar todos los pergaminos o escritos que se leían en las asambleas con los primeros cristianos y los fue examinando uno a uno con la ayuda del Espíritu Santo hasta dejar solo aquellos que eran inspirados por Dios y descartando aquellos apócrifos, es decir, los no inspirados por Dios. Pero sobre este tema podemos profundizar en otra oportunidad, ya que es un tema muy profundo. Así es de que, mis hermanos, podemos nosotros pues darnos cuenta de que tenemos esa inspiración divina de Dios en la palabra. Por eso es que siempre nosotros pues podemos gozarnos al poner en práctica lo que la palabra nos deja. En esta misma línea, mis hermanos, podemos hablar también de los oráculos inspirados por Dios. Es por esto que los autores del Nuevo Testamento también se introducen citaciones del Antiguo Testamento con la palabra o con la frase, ellos dicen, como dice el Espíritu Santo. Nosotros, para constatar esto, podemos revisar lo que dice Hechos de los Apóstoles 1:16 y también en Hebreos 3:7. Y también esto pues lo sustenta San Pedro cuando nos habla de que nosotros pues no hablamos por nuestra cuenta, sino que hablamos por inspiración divina. Esto pues lo podemos nosotros constatar en 2 de Pedro 1:21, cuando San Pedro y los otros autores del Nuevo Testamento escribieron y hablaron, estaban conscientes que ellos también estaban respondiendo al Espíritu Santo, que estaban escribiendo bajo la influencia de Dios. San Pablo escribió según la sabiduría que le
otorgaba el Espíritu Santo. San Pedro, en 2 de Pedro 3:15 al 16, también escribió sobre esto. El propio San Pablo dijo: hablamos no con palabras ensañadas por la sabiduría humana, sino por las palabras inspiradas y enseñadas por el Espíritu Santo. Lo podemos revisar en 1 de Corintios 2:13. Muchos de los escritos que tenemos del Nuevo Testamento fueron compuestos explícitamente para la lectura en el contexto de la celebración de la Eucaristía, y tenemos estos textos bíblicos que a continuación les digo: 1 de Corintios 1:2, 1 de Timoteo 1:1, Apocalipsis 1:11, Colosenses 4:16, 1 de Tesalonicenses 5:27. Entonces, ahí tenemos, mis hermanos, cómo se complementa lo que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, donde pues la mayoría que escribieron en el Nuevo Testamento pues se basan en las promesas de Dios del Antiguo Testamento, y en eso pues consta, se habla de lo que son los oráculos del Señor, ¿verdad? Algo divino, que son promesas que el Señor hizo a través de su Santo Espíritu. Entonces, ¿qué nos quiere decir esta parte en la que estamos hablando? Los oráculos de Dios. El mismo que inspiró todo cuanto la Biblia contiene es el mismo que prepara por muchos años a los obispos para que la interpreten por excelencia como la máxima autoridad de la diócesis en la cual tú te encuentras, sin menospreciar el buen trabajo que realizan todos los exegetas y los teólogos y cuantos expertos en la Biblia existan. Esto prácticamente es el resumen, que cada diócesis pues también tenemos a un obispo, el cual él interpreta cada parte de la palabra para ponerla en práctica con su rebaño, y es la autoridad máxima que tenemos para podernos dejar guiar dentro de la iglesia. Continuamos hablando, mis hermanos, del capítulo 3. Este capítulo nos habla de la palabra en la liturgia de Israel. Y en este capítulo pues vamos a hablar el lugar de la escritura. Al juntar sus propias escrituras con las del Antiguo Testamento, en la celebración del sacrificio eucarístico, la iglesia primitiva continuaba una tradición de Israel, ya que creían que era la comunicación de Dios a través de los hombres como instrumentos. La escritura tuvo su lugar importante en la liturgia de los israelitas. De hecho, ocupaban un lugar muy similar al de nuestra liturgia de la palabra. Cuando Moisés recibió la ley de Dios, él repitió al pueblo todo lo que Dios le había dicho. El pueblo respondió a una sola voz que harían todo lo que Dios les había dicho. Esto está sustentado en Éxodos 24, versículo 3. Después le ofrecieron sacrificios a Dios y en efecto recibieron comunión en la sangre de la alianza. Éxodo 24, 4, 8. Precisamente de la misma manera, después de escuchar la palabra de Dios en nuestra liturgia, de la palabra profesamos nuestra fe a una voz en la palabra del credo. Entonces el sacerdote ofrece la Eucaristía y se nos da comunión en la sangre de la alianza. Marcos 14, 24. Presente en el altar, muchos después en la historia de Israel, vemos el uso litúrgico de la palabra de Dios en las reformas del rey Josías. Un sacerdote había encontrado el libro de la ley, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, que habían sido escondidos durante el reinado de un rey malvado. Esto lo podemos encontrar en 2 de Crónicas 34, del 14 al 18. El buen rey Josías mandó
que se le leyera el libro a la asamblea del pueblo e hizo votos en representación del pueblo de guardar todos los mandamientos contenidos en él. Segunda de Crónicas 34, 29 al 32. Después de las lecturas de la palabra y la profesión de fe, otra vez vemos como un sacrificio litúrgico. Segunda de Crónicas 31, 1, 19. Les recuerdo que estas citas es para que cada quien tome nota y la revise de acuerdo a su tiempo, en su momento debido. Estoy citándolas, pero no estoy leyéndolas, para que no vaya a haber confusión en pensar de que la cita bíblica que he dado no tiene nada de acuerdo al contexto, pero sí tiene relación a lo que estoy hablando, nada más que tienes tú que tomarte el tiempo y revisarlas. Esto es como un paréntesis que hago para que no vaya a haber confusión. La palabra de Dios tiene que ser clara, transparente, para no causar ese tipo de confusión en nuestros hermanos. Ahora, mis hermanos, ¿qué nos quiere decir este capítulo que acabamos de revisar? Hay una sincronización entre algunos actos que prefiguraban en nuestra misa, en el Antiguo Testamento, con la celebración de la Santa Misa, tal como la dejó ya establecida nuestro Señor. No es casualidad que la lectura del Antiguo Testamento en la misa esté estrechamente relacionada con la lectura del Nuevo Testamento. Sería interesante que cuando asistamos a la misa nos tomemos la tarea de leer despacio cada lectura y no descansar hasta encontrarnos en el punto en común de las lecturas de ese día. Ojalá fuera ese nuestro compromiso diario. Yo te puedo invitar a que antes de irte a la misa tú puedas revisar las lecturas. Ahora, con la ventaja que tenemos de escucharla en los medios sociales, es bien práctico de ya cuando vayamos a la misa haber revisado detenidamente las lecturas del día. Ahora vamos a hablar de lo que es la liturgia de la sinagoga. Este es otro apartado dentro de este capítulo del que estamos hablando. Cuando Jerusalén fue destruida y el pueblo llevado al exilio en Babilonia, esto nos habla Segunda de Reyes, capítulo 25, versículos 8 al 12. Ya no se pudo dar un culto en el templo. Entonces los judíos se formaron en pequeñas congregaciones. Estas sinagogas, del griego que significa asambleas, continuaron después del regreso del pueblo a Jerusalén. Esdras 1:1-4. Sirvieron de convenientes lugares de reunión el día sábado, cuando los exiliados regresaron de Babilonia y restablecieron el culto del verdadero Dios en Jerusalén. La lectura de la sinagoga era y es todavía una lectura de la Sagrada Escritura. Constituyó el corazón del culto, de ese culto que ellos hacían cada sábado, según nos dice este apartado. Y esto pues seguía siendo la práctica en el tiempo de Jesús. Podemos ver un buen retrato de la liturgia de la sinagoga en la primera parte del Evangelio según San Lucas, donde Jesús es invitado a leer la lectura del día, ese día en que fue él invitado, y le dieron en esa sinagoga de Nazaret. Lo podemos nosotros ver en San Lucas 4, 16 al 22. Jesús lee la lectura de Isaías y después la interpreta en un sermón, justo como lo hacemos hoy en día. Escuchamos las lecturas y luego un sermón, interpretando las lecturas en nuestra liturgia de la palabra. Entonces, mis hermanos, la misa, aunque se divide en partes, es una sola de principio a fin. Tanta importancia tiene el primer minuto como el último, y la liturgia de la palabra es sin duda importantísima, porque es ahí donde el sacerdote, es decir, Cristo en la persona del sacerdote, hace su recorrido por la palabra leída. Por lo tanto, es deber de todos los asistentes prestar mucha atención, porque seguramente en esa homilía Dios nos hablará. Y es así como pues nosotros podemos aprender mucho, mis hermanos, en la Santa Misa,
porque es Cristo mismo quien nos está hablando, y de eso depende también nuestro crecimiento espiritual, ponerle mucho amor a cada Eucaristía. Ahora, mis hermanos, vamos a hablar del capítulo 4, la palabra en la liturgia de la Iglesia, la escritura cumplida. La participación de Jesús en la liturgia de la sinagoga de Nazaret representa un punto clave en la historia de salvación. En efecto, vemos el desarrollo de lo que la carta de los Hebreos describió después. Habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas. En estos últimos tiempos nos ha hablado por medio del Hijo. Hebreos 1:1. Fíjense en lo que pasa en Nazaret. Jesús lee un pasaje escrito hace mucho tiempo a los antepasados de Israel por el profeta Isaías, y no cualquier pasaje de Isaías, sino el que habla de la promesa del Mesías, que sería ungido por el Espíritu, libraría a los oprimidos y daría visita y vista, o sea, visitar y a darle vista a los ciegos. Después de leer Isaías, Jesús dice esta escritura que acaban de oír. Él lo dice literalmente en sus oídos. Se ha cumplido hoy. Lucas 4:21. Lo que Dios habló antes por los profetas, ahora estaba hablando el Hijo. En escuchar la palabra del Hijo, todas las escrituras antiguas se cumplieron. Lo que Dios había hablado antes por los profetas, lo estaba ahora hablando el Hijo. Al escuchar la palabra del Hijo, todas las escrituras antiguas cumplieron, es decir, Dios está demostrando la veracidad de las promesas de la Escritura. Fíjense que Jesús dice, las promesas de la Escritura se cumplen al oírlas, es decir, en su presencia. La Iglesia nos hace en cada Eucaristía releer y revivir los grandes eventos de nuestra salvación, salvación por la cual damos gracias en la misa. A veces las conexiones entre las lecturas que escuchamos en la misa son muy sutiles, pero siempre existe una relación para revelar la unidad del plan divino de salvación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Como ese plan continúa en la misa, para ilustrar este punto, tomemos un ejemplo de un domingo típico en tiempo ordinario. Quiere decir, las semanas del calendario litúrgico que no están dentro de los tiempos de Adviento, Navidad, Cuaresma y Pascua. Veamos las lecturas del 21º domingo en tiempo ordinario en ciclo A. Las lecturas dominicales siguen un ciclo de 3 años, A, B y C. El Evangelio de San Mateo se lee en año A, el de San Marcos en el año B y el de San Lucas en el año C. La lectura del Antiguo Testamento para el 21º domingo es una profecía de Isaías en que el profeta promete la llave de la casa de David al nuevo mayordomo. Este será un padre para el pueblo de Israel y la abrirá, nadie la cerrará. Lo que cerrará, nadie abrirá. Isaías 22, versículos 15 y también del 19 al 23. Al escuchar el Evangelio de ese domingo, la promesa de Isaías se cumple. El Evangelio seleccionado por la Iglesia es aquel en que Jesús da las llaves del reino a San Pedro, haciendo eco de Isaías. Jesús dice, lo que Pedro ata en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desata en la tierra quedará desatado en el cielo. Mateo 16, 13 al 20. En la liturgia, la Iglesia nos muestra que San Pedro, de quien hablaba Isaías, uno que iba a gobernar el reino del Hijo de David, la Iglesia
si escuchamos atentamente, vamos a poder ver estas conexiones cada domingo. Entonces, mis hermanos, vemos qué ordenada es la iglesia y qué inspiración la que el Espíritu Santo le da para poder poner en orden todo lo que vivimos en cada misa de acuerdo a los ciclos y en los tiempos en que estamos en cada misa. Entonces podemos hacer como un breve resumen de esta parte, diciendo que nuevamente se nos relata el hecho de que las lecturas se entrelazan a manera de configurar una enseñanza que nos ha de demostrar si estamos atentos como el Señor ha venido tejiendo con amor la historia de la salvación, pero también se nos presenta a una iglesia sumamente ordenada, haciendo honor a su nombre, de madre y maestra, al dividir los ciclos, la misa y en cómo agrupa las lecturas en cada ciclo. Esto es pues lo que la iglesia como madre y maestra hace por nosotros. Así es de que vamos también nosotros a hablar siempre en este mismo capítulo 4, encontrando a Cristo en la Escritura. Esto es bello hablar porque a Cristo, que es la palabra, es el verbo encarnado, el que ha existido por todos los siglos desde la eternidad, pues lo encontramos en la Escritura. Y vamos a revisar pues lo que es esta parte, encontrando a Cristo en la Escritura. Sin embargo, los católicos no vienen a la misa para un estudio bíblico. La liturgia de la palabra no es sencillamente una lección en la historia o un pretexto para sacar una enseñanza ética y moral de la Escritura. En la misa, mediante las lecturas, el Señor está con nosotros verdaderamente, llamándonos a renovar nuestra alianza con Él, la alianza a la que entramos por nuestro bautismo. Nuestra liturgia de la palabra continúa una larga tradición que viene del tiempo de Moisés, pero hoy, con el conocimiento de que Cristo está con nosotros, del Antiguo Testamento al Nuevo y hasta hoy, el pueblo de Dios siempre ha tenido reverencia de la Escritura como palabra viva, poderosa de Dios. Desde Moisés, la palabra de Dios la encontramos en una celebración litúrgica como punto central de nuestro culto público. Así aprendemos no solamente lo que Dios nos dice, sino también cómo la palabra de Dios está viva y sigue obrando en nuestro mundo hoy. Los cristianos reconocemos que la palabra de Dios se hizo carne y puso su morada entre nosotros. Esto pues lo podemos leer en San Juan 1:14, en la persona de Jesucristo. Cuando nos encontramos con la palabra en la liturgia de la palabra, entonces estamos haciendo más que escuchar la historia de nuestra fe y la sabiduría de sus maestros. Verdaderamente nos encontramos con el mismo Cristo. Es por esto que tenemos una gran reverencia para la palabra de Dios. Nuestra liturgia de la palabra la empastamos en libros que son obras de arte, la llevamos en procesiones con cirios e incienso, la proclamamos en voz alta y claramente delante de la asamblea entera, la meditamos y escuchamos su interpretación por la sabiduría de la iglesia. Hacemos todo esto porque sabemos que nos encontramos con Cristo, la palabra que estaba en el principio junto a Dios. Juan 1:2. Es este encuentro con la palabra en la Escritura que nos prepara para el milagro de la Eucaristía, donde nos encontramos cara a cara con la palabra hecha carne. En la palabra proclamada en la misa, nosotros revivimos el misterio de la salvación. También en el pan y en el vino, consagrados en el altar, entramos en ese misterio. Dios se dirige a nosotros en la liturgia de la palabra, diciéndonos todo lo que Él ha hecho para nuestra salvación. Desde el inicio del mundo,
toda esa historia de salvación nos conduce a la participación en la nueva alianza, recordada y representada en cada misa, en la Eucaristía, en el momento en que el pan y el vino se consagran usando las palabras de Jesús. La liturgia nos entrega aquí y ahora todo lo que fue prometido en las sagradas páginas de la Biblia. Mediante la liturgia tomamos nuestro puesto en la historia de la salvación. Entonces, mis hermanos, esto realmente es lo que hace la Sagrada Escritura en nuestra vida. Esto realmente es lo que nosotros podemos vivir, porque la palabra se cumple. La palabra hoy día está cumplida, se está cumpliendo, se está haciendo vida dentro de la iglesia, y la iglesia hoy en día nos está pidiendo, como siempre nos ha pedido, que también nosotros hagamos vida la palabra en el encuentro, en la Eucaristía, donde todos como comunidad a una sola voz vamos a proclamar el nombre de Cristo y a celebrar esos misterios en la Eucaristía, alimentándonos del cuerpo, de la carne y sangre de Cristo, y alimentándonos también de la palabra. Esto es, mis hermanos, lo que con este tema pues quise llegar en el nombre del Señor. Yo nomás quiero agradecerte por la atención prestada. Quiero desear muchas bendiciones en tu vida, en tu hogar, en todas tus rutinas diarias, y que sobre todo en esas rutinas diarias también guardes un especial momento para la oración, y que en esa oración siempre le pidas al Señor permanecer atento, permanecer en la perseverancia en la Eucaristía. Que Dios te bendiga, que la Virgen María cubra con tu santo manto cada una de las áreas en tu hogar, y que recibas esa paz que nuestro Jesús, nuestro Señor Jesús, nuestro Cristo nos quiere dar. Que el Espíritu Santo sea tu acompañante en cada momento, y que te dejes también tú inspirar por ese amor que está allí esperando para entrar a tu corazón. Que Dios te bendiga y buen día. Muchas gracias. Jesús volvió a Nazaret, donde se había criado. Allí fue a la sinagoga, pues era el día sagrado. Y del profeta Isaías dieron un texto cerrado, y puesto en pie abrió un pasaje sobre el ungido esperado. Y así la profecía proclamó, y todos escucharon de su voz. El Espíritu de Dios sobre mí está, y me ha ungido para dar la buena nueva al pobre, y anunciar que los ciegos verán, que los cautivos serán liberados, a dar la libertad al oprimido, y el año de su
Luego el texto devolvió como era lo acostumbrado, y en él fijaron sus ojos cuando se había sentado. Los que allí estaban presentes muy sorprendidos quedaron cuando él les dijo: y se cumple el texto que han escuchado, porque la profecía proclamó y todos escucharon de su voz. El Espíritu de Dios sobre mí está y me ha ungido para dar la buena nueva al pobre y anunciar que los ciegos verán, que los cautivos serán liberados, a dar la libertad al oprimido y el año de su gracia proclamar. El Espíritu de Dios sobre mí está y me ha ungido para dar la buena nueva al pobre y anunciar que los ciegos verán, que los cautivos serán liberados, a dar la libertad al oprimido y el año de su gracia proclamar.
visitación. Espíritu, Espíritu, desciende. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, anhelamos hoy tu visitación. Espíritu, Espíritu, desciende. Oh, tu presencia necesitamos, sin ti no podemos seguir caminando. Oh, tu presencia necesitamos, desciende. Oh, tu presencia necesitamos, sin ti no podemos seguir caminando. Oh, tu presencia necesitamos, desciende. Consolador, amado Espíritu de Dios, te anhelamos con el corazón, te anhelamos. Y bueno, ya luego de haber escuchado este hermoso tema y de haber escuchado estas canciones que hemos compartido con ustedes,
estamos dando ya por finalizado el programa del día de hoy. Gracias por haber compartido con nosotros su tiempo y haber estado expectantes para este martes 15 poder recibir el programa que corra la palabra. A nuestro hermano Arturo Laínez, gracias por ese tema maravilloso que nos presentó el día de hoy. Y bueno, nosotros nos nutrimos, al igual que ustedes, de esta palabra, de este regalo de Dios a nosotros a través de este tema, y nos vamos formando más cada día. Así que vamos a ir ya cerrando este día. Quiero cerrar con una oración al Padre. Dios Padre, de quien tu Espíritu procede, sabemos que tu Mesías saldría de la casa de David y que de su reinado nacería la paz para los elegidos y la patria para los desterrados. Los mismos dones de tu Cristo movieron al profeta a hablar y habló. Hoy también nosotros te hablamos, y bien fuerte, y te pediremos que también sobre nosotros, tu pueblo, repose el Espíritu y sus dones. Esos empujones que nos mueven a hablar y a orar, a obrar, a hablar y a dar razón de que la palabra no se equivoca ni miente. Somos otros Cristos y queremos para nosotros lo mismo que tú quisiste para Jesús. Danos espíritu de sabiduría para que en el amor vivamos la experiencia de tu vida, experiencia sabrosa, y para que conozcamos y juzguemos al mundo como tú lo conoces y juzgas. Danos inteligencia de tus cosas para discernir con tus ojos lo recto de lo equivocado. Danos el espíritu de consejo para rectificar siempre la vida y la conciencia sobre tu proyecto, y para llevar la existencia a la que tú pones en nuestra inteligencia. Danos fuerza y haznos fuertes para que seamos señores de nosotros mismos y perfectos como tú lo eres. Danos ciencia honda para que tu espíritu nos dé la certeza de lo que Él está haciendo en nosotros. Danos temor de Dios para que reverenciemos filialmente tu absoluta trascendencia y sabiduría. Y aunque el profeta Isaías no lo dijo, empújanos también con el don de la piedad, para que crezca como hijo y te ame como tu hijo te amó, para que te honremos y dignifiquemos a nuestra patria como a nuestras madres, y a todo hombre como hermano nuestro e hijo tuyo. Hasta ahora, las únicas mociones que habíamos oído hablar eran las mociones de orden en alguna asamblea. Ahora sé que hizo el viento, empujó, sacudió los corazones dormidos y los movió a latir de nuevo. Queremos eso para nosotros, una violenta y santa taquicardia de amor que viene de tu Santo Espíritu. Amén. Así es, hermanos, dejémonos envolver por la presencia del Santo Espíritu para que nosotros podamos dar ese testimonio verdadero de que ese Cristo, ese Dios, está en nosotros. Ese Espíritu nos mueva para hablar de Él sin cansancio. Que ese Espíritu nos dé la sabiduría de poder transmitir las palabras como están en la palabra de Dios. De que la santa palabra de Dios siga corriendo. De que nosotros no tengamos miedo de abrir nuestra boca y dar testimonio de que la palabra de Dios tiene poder. Y que, sabido esto, nosotros queremos decirles a ustedes que ese Espíritu también se derrame en cada uno de ustedes, para que no tengamos ese temor, ni tú ni yo, de hablar de Dios. En este momento es difícil para muchos que siquiera mencionar la palabra de Dios, pero que el temor que tenemos sea llenado por la presencia de ese Santo Espíritu que nos va a mover con ese viento fuerte, con ese poder y ese fuego, para dar testimonio de un Cristo vivo, de un Cristo que todo lo puede, y de que la buena nueva es algo verdadero, es algo real, y estamos aquí para trabajar en la viña del Señor sin miedo, sin temor, abrazados a sus promesas, abrazados al amor de Dios tan grande, y a que ese Cristo nos dijo que estaría con nosotros hasta el final de los tiempos. Agarrémonos de esa promesa hoy y siempre. Y recuerden que Dios envió a su único Hijo para que tú y yo seamos salvos. Eso quede grabado en tu mente y en tu corazón. Que Dios los bendiga, hermanos,
y esperamos estar con ustedes el próximo martes aquí en este mismo lugar, compartiendo otro episodio del programa Que Corra la Palabra, y tenemos muchas más sorpresas. Que Dios los bendiga, abrácense a la palabra de Dios y recuerden que corra la palabra. Entrevistas edificantes, reflexiones que nos llevan a Dios, música que nos eleva a alabar y adorar a nuestro Señor. Yo soy Julio Sánchez y esto es Que Corra la Palabra.